¿Alguna vez te has imaginado llegar a casa y descubrir que tu coche ha desaparecido? Ahora imagina que eres un jefe de policía negro en un pueblo pequeño, y quien te robó el coche fue el hijo consentido del presidente del condominio, quien luego tuvo la audacia de llamar a la policía, diciendo que tú eras el criminal. Bueno, esa es precisamente la situación descabellada que te voy a contar hoy. Y créeme, esto es solo el principio de una de las historias más disparatadas que he escuchado sobre racismo, corrupción y justicia. Quédate hasta el final porque el desenlace te dejará sin palabras. Ah, y no olvides comentar con tus propias historias sobre vecinos del demonio. Las leo todas. Vamos con la historia. Esta es la historia de Miguel Herrera, un hombre negro de 42 años que creyó haber encontrado su lugar en el mundo al ser nombrado jefe de policía de la pequeña ciudad de Villa Santos, en el interior de Sao Paulo. Tras 18 años trabajando como investigador en la capital, Miguel finalmente pudo cumplir un sueño: comprar un Mustang rojo para el que había estado ahorrando desde sus años académicos. Imagina la escena: un hombre que ha pasado toda su vida enfrentando prejuicios, finalmente alcanzando una posición de autoridad, conduciendo el auto de sus sueños. Miguel pensó que había dejado atrás las miradas sospechosas y los comentarios susurrados. Se equivocó. Cuando Miguel llegó por primera vez a Residencial Bella Vista, debo admitir que el lugar parecía perfecto. Era una de esas comunidades cerradas donde todo reluce, donde cada jardín está cuidado con esmero y donde la gente da la impresión de tener su vida completamente organizada. Su lugar de estacionamiento era el número 154, claramente marcado, imposible de confundir. El Mustang rojo destacaba entre los coches más conservadores del estacionamiento como una joya entre las rocas. Miguel sabía que llamaría la atención, pero después de años conduciendo coches clásicos y económicos, se merecía este momento de orgullo. Fue entonces cuando apareció ella. Si alguien me hubiera pedido que describiera la personificación perfecta del racismo enmascarado de la clase media alta, no habría imaginado a nadie mejor que Esperanza Valdez. A sus 55 años, caminaba por su condominio como si fuera su propiedad privada, siempre con su portapapeles pegado al pecho como si fuera un escudo contra cualquier amenaza que amenazara su pequeño orden mundial. Disculpe, ¿se ha perdido? Este espacio pertenece a los residentes de este edificio. Su forma de decir señor dejó claro que no creía que Miguel perteneciera a ese lugar. Era ese tono que toda persona negra reconoce de inmediato, la cortesía venenosa que oculta el racismo tras una máscara de preocupación. Miguel señaló el letrero que decía claramente reservado para el apartamento 154 y se presentó como el nuevo propietario. La expresión en el rostro de Esperanza era digna de una fotografía, una mezcla de asombro, indignación y esa incredulidad que grita: ¿cómo puede un hombre negro permitirse vivir aquí? Eso es inesperado. No me informaron sobre los nuevos residentes, especialmente con vehículos tan llamativos. La palabra llamativo se le escapó de la boca como una palabrota. Miguel tuvo que morderse la lengua para no preguntarle qué demonios le pasaba con el coche que conducía. Pero años de experiencia lidiando con prejuicios le habían enseñado a elegir sus batallas. Fue entonces cuando apareció su hijo y Miguel supo inmediatamente que aquella familia tendría problemas. Diego Valdez, de 22 años, tenía ese aspecto desaliñado de alguien que nunca ha tenido que preocuparse por responsabilidades. Vestía sudadera, pantalones cortos y esa expresión de superioridad que solo se logra al pasar toda una vida protegido de las consecuencias de sus actos. Daba vueltas alrededor del Mustang como un buitre, rozando la pintura de una forma que hacía que Miguel apretara los puños. Buen coche. Debe haber costado más de lo que la mayoría de la gente aquí gana en un año. ¿Cómo demonios puede un profesional de la seguridad permitirse algo así? La pausa antes de profesional de seguridad estaba cargada de una insinuación tan obvia que hasta un niño la entendería. Diego insinuaba claramente que Miguel había adquirido el coche por medios dudosos. Miguel respondió con calma que eso se llamaba ahorrar dinero y planificar las finanzas con inteligencia, algo que cualquiera podía hacer con disciplina y tiempo. Pero mientras hablaba, Miguel observaba a Esperanza fotografiar su coche y su matrícula como si estuviera documentando la evidencia de un delito. Fue entonces cuando Diego accidentalmente golpeó el espejo retrovisor con tanta fuerza que hizo un ruido preocupante. Oh, lo siento. Este estacionamiento es un poco estrecho, ¿sabes? Aquí pasan accidentes. La amenaza fue tan descarada que Miguel tuvo que detenerse y mirar fijamente al chico unos segundos.
¿De verdad había amenazado con dañar su coche el primer día? Miguel no discutió ni amenazó. Simplemente se quedó allí, observando y tomando notas mentales, como le habían enseñado durante 18 años. Todo parecía ensayado, como si no fuera la primera vez que lo hacían. La conversación terminó con Miguel entrando al edificio mientras madre e hijo permanecían en el estacionamiento manteniendo lo que parecía una animada conversación. Desde la ventana de su apartamento en el 5.º piso, Miguel podía ver a Esperanza hablando por teléfono, gesticulando furiosamente, mientras Diego caminaba de un lado a otro junto al Mustang. Miguel aún albergaba la esperanza de que la gente razonable pudiera resolver las cosas como los adultos. Al verlos conspirar así, no sabía si prepararse para la guerra o para algo mucho peor. A la mañana siguiente, Miguel se despertó a las 6 de la mañana, como todos los días durante 18 años, listo para su primer día como jefe de policía de Villa Santos. Había lustrado su placa la noche anterior y su uniforme estaba impecable. Era su primer día como jefe de policía y quería causar una buena impresión. A las 7:30, Miguel salió del edificio esperando ver su hermoso Mustang esperándolo en el espacio 154. En cambio, se encontró mirando un espacio vacío con manchas frescas de aceite en el asfalto. No voy a mentir, durante unos 15 segundos Miguel se preguntó si se estaba volviendo loco. ¿Había aparcado en otro sitio? ¿Estaba más cansado de lo que creía? Pero no, allí estaba la matrícula. Allí estaban las huellas de los neumáticos donde había alineado cuidadosamente el coche la noche anterior, y no cabía la menor duda de que su nuevo Mustang rojo se había desvanecido en el aire. Miguel no entró en pánico ni se enfureció, aunque su instinto le gritaba que empezara a hacer llamadas y causar problemas. En cambio, se quedó allí, observando su entorno, tal como le habían enseñado. Una furgoneta blanca bloqueaba perfectamente la imagen de la cámara de su plaza de aparcamiento. Estaba demasiado bien posicionada para ser casualidad. El guardia de seguridad, un hombre nervioso de unos 60 años, afirmó no haber visto nada inusual, pero siguió jugueteando con la radio y evitó el contacto visual al hablar con Miguel. Miguel encontró huellas de neumáticos que salían de su plaza de aparcamiento, lo que indicaba claramente que el coche había sido conducido, no remolcado. Y había colillas en el suelo que definitivamente no estaban allí la noche anterior. O bien alguien había orquestado la broma más elaborada del mundo, o Miguel estaba tratando con personas que pensaban que eran mucho más inteligentes de lo que realmente eran. Fue entonces cuando apareció Esperanza, puntual como un reloj, vistiendo el mismo cardigan rosa y llevando el mismo portapapeles como si se presentara a trabajar. Dios mío, ¿está todo bien, Miguel? Pareces confundido. Se esforzaba tanto por parecer preocupada que parecía un teatro comunitario de mala calidad. Miguel dijo que su coche parecía haber sido movido y le preguntó si tenía alguna idea de lo que pudo haber pasado. Su actuación posterior fue realmente digna de admirar. Jadeando y agarrándose el pecho como si acabara de recibir una trágica noticia, explicó que había llamado a los inspectores de estacionamiento la noche anterior porque notó que el auto de Miguel estaba mal estacionado. Miguel tuvo que morderse el labio para no reírse, porque cualquiera con ojos funcionales podía ver que su coche había quedado perfectamente centrado en el espacio con 1 metro de espacio libre a cada lado. Cuando Diego apareció unos minutos después, con aspecto de haber dormido con la ropa puesta y posiblemente no haberse duchado en una semana, Miguel supo con certeza que estaba tratando con los criminales menos sofisticados de la historia del crimen. ¿Qué pasa? ¡Ay! El coche de lujo se ha ido. Qué raro, tío. Espero que tengas seguro. Se esforzaba tanto por parecer inocente que bien podría haber llevado un cartel que dijera robé tu auto y no lo siento. Miguel lo miró fijamente a los ojos enrojecidos y dijo que estaba seguro de que sí. Las cosas tienen una forma de volver a su sitio. El chico se estremeció al oír esto, lo que le reveló todo lo que necesitaba saber sobre su tolerancia a la culpa. Miguel estaba empezando a pensar que tal vez trabajar en un pueblo pequeño sería más interesante de lo que había anticipado, solo que no de la manera que esperaba. Miguel cogió su teléfono y llamó al despacho, hablando lo suficientemente alto para que tanto Esperanza como Diego pudieran oír cada palabra. Hola, se trata de un posible remolque de vehículo en la zona de Bella Vista. ¿Podrías confirmar si hubo algún operativo oficial anoche? El operador lo puso en espera por unos minutos mientras Esperanza se quedaba lo suficientemente cerca para escuchar, probablemente esperando oír que su historia era cierta. Cuando el operador regresó a la línea y confirmó que no se reportaron operaciones de remolque en esa área,
Miguel literalmente pudo ver cómo el color se desvanecía del rostro de Esperanza. Fue entonces cuando Miguel decidió que había llegado el momento de jugar con su as en la manga. Gracias por confirmar. Ah, por cierto, soy el agente Herrera. Solo quería asegurarme de tener toda la información antes de presentar la denuncia. El silencio era tan denso que Miguel podía oír a un perro ladrar a 3 cuadras de distancia. Esperanza se quedó allí como si alguien le hubiera dicho que Papá Noel existía, pero que solo traía carbón. Diego miró a su madre, luego a Miguel, y luego de nuevo a su madre, con el rostro pálido que suele preceder a un desmayo o un vómito. Diputado, usted es el nuevo diputado. Esperanza finalmente logró tartamudear, y Miguel tuvo que reconocerle el mérito por haber encontrado la voz. Miguel confirmó que sí, que él era el nuevo jefe de policía, y que hoy era su primer día de trabajo. Ahora, con respecto a mi vehículo desaparecido, ¿cree que podríamos aclarar este malentendido sobre el control del estacionamiento? Miguel mantuvo un tono perfectamente profesional, aunque una parte de él disfrutaba viéndolos retorcerse. Diego murmuró algo sobre la necesidad de revisar algo adentro y prácticamente corrió de regreso al edificio, dejando a su madre sola para enfrentar la música. No tenía ni idea. Si hubiera sabido que trabajabas en la policía. Miguel veía que su cerebro trabajaba a destajo para descubrir cómo aprovechar la situación. Recordó que la ley aplicaba a todos por igual, fueran policías o no, y que su coche estaba legalmente estacionado en su lugar designado cuando desapareció. Ya se acabó. Seguro que entiendes por qué necesito llegar al fondo de esto. Miguel les dio 1 hora para resolver lo que generosamente llamó un malentendido, explicando que después de eso, necesitaría iniciar una investigación oficial porque tenía que reportar cualquier posible robo a su departamento. Por la forma en que asintió y prometió resolver todo inmediatamente, Miguel pudo notar que finalmente entendió que esto ya no era un juego. Pasaron 45 minutos, y el Mustang de Miguel aún no había reaparecido mágicamente en el espacio 154. Les había dado un tiempo razonable para corregir su error, pero su paciencia se estaba agotando, y su primer día en el departamento del sheriff había tenido un comienzo difícil. Miguel decidió no esperar la hora completa. En parte porque necesitaba ir a trabajar, pero sobre todo porque quería ver hasta dónde llegaría esta madriguera. Como policía, Miguel podría haberlo hecho oficial de inmediato, haber pedido refuerzos, haber revisado las matrículas y haber puesto todo el complejo patas arriba. Pero como vecino, quizás debería haberles dado una oportunidad más para hacer lo correcto antes de arruinarles la vida por lo que podría haber sido una broma muy estúpida. Una parte de Miguel quería aplicarles toda la fuerza de la ley. Otra parte recordaba lo que podía significar una segunda oportunidad. Miguel empezó a caminar por el barrio, no como un policía en una investigación oficial, sino como un vecino que busca su coche perdido. 3 edificios, un jardín comunitario moribundo, hermoso por fuera, agrietado por dentro. Miguel encontró unas curiosas huellas de neumáticos en el pavimento de hormigón del estacionamiento del edificio B, y el patrón coincidía sin duda con las llantas de su Mustang. Curiosamente, las cámaras de seguridad de este estacionamiento estaban fuera de servicio por mantenimiento, según un letrero escrito a mano que parecía haber sido instalado recientemente. Miguel ni siquiera entendía por qué alguien pensaba que esto era una buena tapadera. ¿Qué probabilidades había de que ambos talleres tuvieran problemas con la cámara la misma noche que desapareció su coche? Fue entonces cuando Miguel conoció a la señora Rodríguez, de 81 años, la vigilante no oficial del barrio gracias al volumen de su televisor. Sí, querida. Anoche, muy tarde, sobre las 2 de la madrugada, vi un coche azul circulando. El joven que conducía parecía nervioso, paraba y arrancaba constantemente como si no supiera a dónde iba. Miguel se dio cuenta de que ella era de las que se fijaban en todo lo que pasaba en su barrio. Cuando Miguel le pidió que describiera al joven, ella dijo que era alto y delgado, llevaba una sudadera con capucha y se parecía al Chico Valdez, aunque no podía estar completamente segura en la oscuridad. La señora Rodríguez fue una bendición. Por fin, alguien dispuesta a decir la verdad sobre lo que había visto en lugar de fingir ser ciega, sorda y muda. Miguel encontró su Mustang al final de un callejón detrás del edificio C, estacionado tan descuidadamente que una rueda delantera estaba en la acera y la trasera sobresalía hacia la acera principal. Cualquiera que pasara por allí habría tenido que rodearlo, lo que le indicó a Miguel que quien lo dejó allí o no le importaba bloquear el tráfico o estaba demasiado asustado para pensar con claridad. El interior olía a cigarrillos y colonia barata,
Había arañazos alrededor de la manija de la puerta, un guante azul en el suelo y fibras de sudadera gris en la palanca de cambios. También había un recibo de gasolinera con fecha de las 2:47 de la madrugada, lo que prácticamente delataba quién era el ladrón de mi coche. De pie junto a su coche, Miguel tuvo que tomar una decisión que no solo lo afectaría a él. Manejaría esto como policía, lo que lo convertiría en un caso de robo con agravantes y podría arruinar el futuro de Diego, o les daría la oportunidad de enmendarse y lidiar con ello como vecinos. Si fuera oficial, esto se convertiría en un asunto de dominio público, con fechas de audiencia, abogados y todo el lío que conlleva el sistema de justicia penal. Pero si les diera una última oportunidad para resolver esto internamente, tal vez todos podrían aprender algo y seguir adelante con sus vidas. Miguel decidió fotografiar todo como prueba, si era necesario, pero conducir de regreso y ver si estaban dispuestos a admitir su error. Cuando Miguel llegó al espacio 154 a las 3:30, Esperanza y Diego estaban allí esperando como si estuvieran vigilando. «Oh, tu coche. Menos mal que ya regresó». Estaba muy preocupada. Debió ser un error de papeleo con el control de estacionamiento. Se esforzaba tanto por parecer sorprendida que parecía una audición para una telenovela. Diego ni siquiera podía mirar a Miguel a los ojos, lo cual probablemente fue su primera reacción inteligente desde que Miguel lo conoció. Miguel levantó el guante azul que encontró en su coche y preguntó si alguien sabía cómo había llegado allí. Lo curioso de las pruebas es que suelen incomodar mucho a los culpables. Diego palideció, como si estuviera a punto de vomitar en el acto. Esperanza intentó cubrirlo, sugiriendo que el guante podía ser de cualquiera y que tal vez se le había caído a un agente de estacionamiento. Fue entonces cuando Miguel sacó el recibo de la gasolinera, con fecha de las 2:47 de la madrugada, y preguntó si los agentes de control de estacionamiento normalmente se detenían en las gasolineras en medio de sus turnos mientras conducían los coches de otras personas. La forma en que Diego tragó saliva al ver el recibo le dijo a Miguel todo lo que necesitaba saber sobre su visita a gasolina a primera hora de la mañana. Miguel les dio un ultimátum final. Aparcaría el coche, entraría y fingiría que todo era un gran malentendido. Pero si su coche volvía a desaparecer, o si encontraba más daños misteriosos, se convertiría en un asunto policial oficial, con todas las consecuencias que ello conlleva. ¿Estamos entendidos?, preguntó Miguel, y ambos asintieron como si les fuera la vida en ello. Diego incluso logró disculparse en voz baja, admitiendo que no había pensado y que solo había sido un error estúpido. Miguel les había dado una salida honorable, pero al mirar a Esperanza a los ojos mientras se alejaba, no pudo distinguir si era gratitud o cálculo lo que se gestaba detrás de ellos. A la mañana siguiente, Miguel se despertó con un correo electrónico que le hizo cuestionarse si había sido demasiado indulgente con la familia Valdez. El asunto decía aviso urgente de violación de las normas comunitarias y fue enviado desde la dirección oficial de la comunidad de Bellavista exactamente a las 6 de la mañana. Al parecer, Esperanza era madrugadora cuando se trataba de venganza. El correo electrónico era una obra maestra de agresión pasiva burocrática. Acusaba a Miguel de abuso de autoridad, intimidar a los vecinos e, irónicamente, de no registrar su coche robado. El correo exigía que Miguel asistiera a una reunión de emergencia del condominio el jueves a las 7 para abordar estas preocupaciones, y estaba firmado por Esperanza Valdez, presidenta del condominio, con una tipografía que, de alguna manera, sonaba a la vez oficial y presuntuosa. Interesante, pensó Miguel. Está redoblando la apuesta en lugar de ceder. Esto se va a complicar mucho más. Miguel ya había oído historias similares. Una táctica clásica de distracción. Mentiras más grandes para ocultar una verdad más pequeña. La cuestión es que Miguel había lidiado con criminales mucho más sofisticados que Esperanza Valdez, y su estrategia era clarísima. Pero Miguel decidió seguirle el juego. En parte porque tenía curiosidad por ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar con esta farsa, y en parte porque quería darle suficiente cuerda para ahorcarse. Miguel pasó los siguientes días preparándose para la reunión, no para ganar ninguna batalla, sino para presentar la verdad de una manera que fuera imposible de ignorar o distorsionar. Reunió documentos, fotos, grabaciones, incluso el recibo de la gasolinera, todo lo que no querían que se hiciera público. Miguel también se tomó el tiempo de hablar con algunos vecinos para comprender mejor a qué se enfrentaba. Fue entonces cuando conoció al señor García, de la Unidad 205, un cartero jubilado con 30 años de experiencia tratando con personas difíciles. «Mire, jefe, entre nosotros,
Esperanza lleva 3 años dirigiendo este lugar como si fuera su reino. La mayoría simplemente mantenemos la cabeza gacha y esperamos que no nos note. Miguel notó la frustración en su voz. Cuando le preguntó si alguna vez había hecho algo así, su expresión se ensombreció. Echó a la familia Morales por las decoraciones. Les vandalizaron el coche 3 veces en 2 semanas. Se mudaron en menos de un mes. Llegó la noche del jueves y Miguel entró en la sala comunitaria del primer piso del edificio A. Allí encontró a unas 25 personas reunidas alrededor de una colección de sillas plegables. Esperanza estaba sentada al frente, con el blazer puesto y el portapapeles en la mano, como si fuera jueza en un concurso de talentos. Cuando inauguró la reunión y anunció que estaban allí para abordar las serias preocupaciones sobre un nuevo residente que estaba usando su puesto en las fuerzas del orden para intimidar a la comunidad, no dudó. Incluso ahora, seguía insistiendo en su discurso. Ella realmente estaba apostando todo a la historia de que Miguel era una especie de policía corrupto que abusaba de su autoridad. Esperanza presentó su caso reiteradamente, alegando que Miguel la había amenazado con la autoridad policial, había causado un escándalo en el estacionamiento y había hecho que los residentes se sintieran inseguros en sus propias casas. Incluso contaba con apoyo. La señora Herrera, quien vivía en el 4º piso y aparentemente pasaba los días observando desde su ventana, dijo que se sintió incómoda cuando vio a Miguel hablando con el despacho sobre abrir una investigación. Sonó como una amenaza. Ella lo dijo, y Miguel pudo notar que ella realmente creía lo que estaba diciendo. El señor Williams, con quien Miguel nunca había hablado, comentó que tener un jefe de policía viviendo en la comunidad cambiaba la dinámica y hacía imposible que los residentes se sintieran tranquilos en sus propios hogares. Miguel ni siquiera entendía por qué alguien pensaba que esto tenía sentido. ¿Debería dejar de ser policía al llegar a casa del trabajo? Cuando Esperanza le preguntó a Miguel si quería responder a estas preocupaciones, Miguel se puso de pie y dijo que prefería dejar que los hechos hablaran por sí solos. En lugar de discutir o intentar defenderse de acusaciones que iban desde lo ridículo hasta lo completamente inventado, Miguel simplemente puso su evidencia sobre la mesa y la proyectó en la pared con el viejo proyector de la sala comunitaria. Miguel les mostró su asignación de estacionamiento, lo que demostraba claramente que tenía derecho a estacionar en el lugar 154. Les mostró fotos del auto cuando lo encontró en el callejón, que demostraban claramente que había sido movido sin su permiso. Les mostró el guante y el recibo, que constituían evidencia física de quién lo había robado y cuándo. Y les mostró la cronología, lo que hizo imposible de creer la historia de Esperanza sobre el control de estacionamiento a las 2:47 de la madrugada. La reunión dio un giro dramático cuando la señora Rodríguez, la anciana que había visto todo desde la ventana de su 2º piso, se puso de pie y confirmó que le había contado a Miguel que había visto a alguien conduciendo su auto a las 2 de la mañana. Un joven con sudadera que parecía el Chico Valdez. Y de repente, todas las miradas se dirigieron a Diego, que estaba sentado en la última fila, con aspecto de querer desaparecer en el suelo. Fue entonces cuando Diego finalmente cedió bajo la presión y se puso de pie, con la voz temblorosa mientras admitía que había tomado el auto. «Mamá, para allá. Me llevé el coche. ¿De acuerdo?» Lo di una vuelta e iba a devolverlo cuando se dio cuenta. Esperanza parecía como si le hubieran dado una bofetada, mirando a su hijo con una expresión de puro horror mientras su narrativa cuidadosamente construida se desmoronaba frente a toda la comunidad. La reunión terminó en un completo caos, con algunos residentes acudiendo a pedir disculpas a Miguel mientras otros se marcharon discretamente por la puerta trasera como si estuvieran avergonzados de haber sido parte de todo el desastre. Al ver a Esperanza irse con esa mirada de puro odio en los ojos, Miguel supo que esto no había terminado. Pero no tenía idea de que el precio que todos pagarían sería tan alto. La semana posterior a la reunión del condominio debería haber sido tranquila. Después de todo, la verdad se había revelado. Diego había confesado, y Miguel pensó que cualquier persona razonable reduciría sus pérdidas y seguiría adelante. Pero Miguel estaba aprendiendo que la familia Valdez no operaba con la misma lógica que la gente razonable. En lugar de aceptar la derrota o simplemente quedarse callados hasta que todo se calmara, Esperanza y Diego decidieron redoblar su campaña contra Miguel. Las conexiones llegaban a todas horas. Amenazas envueltas en estática, lo suficientemente vagas como para ser imposibles de rastrear. La voz era apagada, probablemente hablando a través de una toalla o un paño, pero Miguel supo que era un joven que intentaba parecer más duro de lo que era en realidad.
Miguel tuvo que admitir que, después de 18 años en la aplicación de la ley, se necesita mucho para inquietarlo, pero hay algo particularmente inquietante en ser acosado en su propia casa por personas que conocen su horario y sus hábitos. Cada llamada se sentía como una violación, un recordatorio de que Miguel no estaba seguro, incluso en el lugar donde debería haber podido relajarse y bajar la guardia. Pero en lugar de enojarse o asustarse, Miguel hizo lo que le habían enseñado a hacer. Empezó a tratar esto como una investigación. Neumáticos desinflados, correo abierto, basura tirada afuera de tu puerta, nunca graves, simplemente implacables. No fueron actos de vandalismo aleatorios. Fueron demasiado específicos, demasiado constantes y demasiado oportunos para ser una coincidencia. Alguien vigilaba la rutina diaria de Miguel e intentaba deliberadamente hacerle la vida imposible con detalles insignificantes y difíciles de probar. En lugar de confrontarlos directamente o perder la paciencia, Miguel decidió documentarlo todo como el investigador profesional en el que se había convertido. Miguel comenzó a grabar todas las llamadas con una aplicación en su teléfono personal, fotografiando cada incidente con marcas de tiempo y notas detalladas sobre lo que encontró y cuándo. Instaló una pequeña cámara de seguridad afuera de su puerta con su propio dinero, orientada para captar a cualquiera que se acercara a su unidad o manipulara sus pertenencias. Miguel llevaba un registro detallado y con fecha de cada incidente sospechoso, de cada llamada silenciosa, de cada pequeño inconveniente que parecía demasiado conveniente para ser accidental. Parecía insignificante documentar todo esto, pero Miguel sabía reconocer una escalada en cuanto la veía. Su instinto le decía que la situación se estaba convirtiendo en algo mucho más serio que bromas y acoso. Fue entonces cuando Miguel decidió que era hora de investigar con más detalle con quién estaba tratando. Si iban a jugar con un jefe de policía, Miguel necesitaba entender con qué tipo de personas estaba tratando y si este patrón de comportamiento iba más allá de simplemente acosar a los nuevos vecinos que no le gustaban. Utilizando la base de datos del departamento, Miguel verificó los antecedentes de Diego Valdez y Esperanza Valdez. Lo que encontró no lo sorprendió, pero confirmó que se enfrentaba a un patrón de comportamiento perturbador. Esperanza tenía un historial de denuncias por acoso y demandas menores contra antiguos vecinos, casi siempre relacionadas con disputas de condominios. Pero lo que más llamó la atención de Miguel fue una denuncia formal presentada hace 2 años por una familia que se había mudado del condominio, alegando acoso constante y vandalismo tras una discusión con Esperanza por el uso del área común. La denuncia fue desestimada por falta de pruebas, pero la descripción era inquietantemente similar a la situación de Miguel. En cuanto a Diego, tenía antecedentes por algunas infracciones de tránsito, multas por alteración del orden público y un cargo de agresión desestimado. No tenía delitos graves, pero sí un patrón claro de salirse con la suya, probablemente impulsado por la influencia de su madre. Miguel empezó a darse cuenta de que lo que hacían Esperanza y Diego no era solo una rabieta ni un acto aislado de racismo. Era un patrón de comportamiento depredador, una táctica para intimidar y expulsar a quienes no querían cerca. Miguel no sería la próxima víctima. El acoso continuó, intensificándose día a día. Las llamadas telefónicas sin identificar ahora venían acompañadas de mensajes de texto crípticos, con grotescas faltas de ortografía y amenazas veladas. Una noche, Miguel oyó un ruido en su puerta y al revisar la cámara, vio la silueta de Diego pintando un mensaje ofensivo. La imagen no era lo suficientemente nítida como para identificarlo inequívocamente, pero su figura alta y esbelta y la camiseta de fútbol eran las características distintivas de Diego. Miguel tenía las pruebas necesarias para intensificar el caso. Podría haber acudido a la comisaría de inmediato, pero una parte de él aún quería darle a Esperanza la oportunidad de seguir saboteándose. Sabía que su comportamiento era predecible y que, con el tiempo, se expondría por completo. Días después, al regresar del trabajo, Miguel encontró la puerta de su apartamento forzada. No fue un allanamiento desorganizado, parecía que alguien había intentado entrar disimuladamente, quizá para plantar algo o simplemente para asustarlo. No faltaba nada, pero la sensación de violación era palpable. La alarma que Miguel había instalado en la puerta, aunque sencilla, había sonado, y recibió una notificación en su teléfono. La cámara de la puerta, sin embargo, estaba enfocada hacia arriba, no sin antes captar una figura que se alejaba apresuradamente. El ángulo no permitía el reconocimiento facial, pero la ropa y la complexión volvían a ser sospechosas. Miguel sintió un escalofrío. Esto ya no era una broma. Era un allanamiento de morada, un delito grave.
Su instinto policial se apoderó de él. Era hora de actuar. Miguel revisó todas sus pruebas, las fotos del coche en el callejón, el guante, el recibo de la gasolinera, las grabaciones de las llamadas anónimas con la voz apagada, que, para un oído entrenado, sonaba similar a la de Diego, las fotos de los mensajes pintados con aerosol en la puerta, y ahora, la imagen borrosa de la cámara y el informe de la alarma de su puerta. Tenía una aventura, y era serio. Al día siguiente, Miguel, con su uniforme de policía, acudió a la comisaría de Villa Santos. No acudió como residente, sino como agente del orden público víctima de un delito. Presentó una denuncia policial detallada, adjuntando todas sus pruebas. El equipo de investigación, sorprendido y solidario, le aseguró que el caso sería tratado con la máxima prioridad. La noticia del robo en la casa del jefe de policía corrió como la pólvora por Villa Santos. Los chismes del condominio dieron paso a un murmullo de indignación. Muchos residentes, que antes temían a Esperanza, comenzaron a acercarse a Miguel para ofrecerle apoyo y contarle incidentes pasados con la familia Valdez. La señora Rodríguez incluso recordaba haber visto a Diego merodeando fuera de la puerta de Miguel la noche del robo. Tenía una memoria exquisita para los detalles. La investigación oficial comenzó con fuerza. Agentes uniformados y vestidos de civil se encontraban en el condominio Bella Vista, entrevistando a los residentes y recabando más pruebas. La constante presencia policial quebró la tranquilidad que Esperanza tanto anhelaba. Esperanza, acorralada, hizo su último intento por manipular la situación. Convocó otra reunión de condominios, esta vez con un tono de urgencia y pánico. Nos están atacando. El nuevo jefe de policía está usando su poder para perseguirnos. Esto es tiranía. Intentó culpar a Miguel por traer a la policía al condominio, presentándose como víctima de una conspiración. Pero la mayoría de los residentes ya no se creían su historia. La confesión de Diego en la última reunión y la noticia del allanamiento al apartamento de Miguel habían cambiado la percepción general. Cuando Miguel llegó a la reunión, no fue para discutir ni defenderse. Iba acompañado de 2 investigadores de su departamento. La sala comunitaria estaba aún más llena que la última vez, con residentes curiosos y aprensivos. Buenas noches a todos. No vine aquí a debatir las acusaciones infundadas de la señora Valdez. Vine a informarles que, como resultado de una investigación oficial y pruebas irrefutables, el señor Diego Valdez será acusado formalmente de robo de vehículo, vandalismo, acoso y allanamiento de morada. Un murmullo recorrió la sala. Diego, sentado en la primera fila junto a su madre, palideció e intentó levantarse. Y la señora Esperanza Valdez, continuó Miguel, mirándola directamente, será investigada por obstrucción a la justicia, coacción de testigos y complicidad en los delitos de su hijo, entre otros cargos relacionados con su historial de acoso en el condominio. Testigos voluntarios ya se han presentado para cooperar con la investigación. Esperanza se quedó atónita. El portapapeles se le resbaló de las manos. Su expresión pasó de la indignación a la desesperación. Sabía que estaba perdida. Los 2 investigadores se acercaron a Diego. Diego Valdez, estás arrestado. Cualquier cosa que digas podrá ser usada en tu contra. Diego fue llevado esposado, bajo la atenta mirada de los residentes. Esperanza intentó intervenir, gritando y forcejeando, pero los demás residentes la retuvieron y la miraron con una mezcla de repulsión y alivio. La fachada de orden y control de Esperanza finalmente se había derrumbado. El caso de Miguel Herrera marcó un antes y un después en Villa Santos. Diego Valdez fue juzgado y condenado por los delitos, recibiendo una sentencia que, aunque breve, le hizo reflexionar sobre sus actos. Esperanza Valdez, aunque no fue arrestada, enfrentó una demanda por obstrucción y coacción, que resultó en una multa cuantiosa y su destitución como presidenta del condominio. La familia Valdez, desmoralizada y despojada del poder que una vez tuvo, finalmente se mudó de Bella Vista. La señora Rodríguez, a su vez, se convirtió en una heroína local, reconocida por su valentía al testificar. Y Miguel continuó su labor como jefe de policía, ahora con un respeto aún mayor por parte de la comunidad. Su Mustang rojo, símbolo de sus logros, ya no era visto con recelo, sino con admiración. Miguel aprendió que la justicia a veces tarda, pero prevalece, y que el racismo y la arrogancia, por bien disimulados que estén, acaban por rebelarse y sucumben ante la verdad y la perseverancia.
Villa Santo se convirtió en un lugar más justo y seguro gracias a un jefe de policía negro que se negó a dejarse intimidar. Esta historia nos muestra que la valentía de una sola persona puede desmantelar un sistema de opresión, incluso a pequeña escala. El cacique Miguel Herrera no solo recuperó su auto, sino que también restauró la justicia en su comunidad, demostrando que nadie está por encima de la ley. ¿Qué te pareció este giro de los acontecimientos? Comparte tus opiniones y experiencias en los comentarios. Y si disfrutaste esta historia y quieres ver más historias increíbles de superación y justicia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Tu participación es esencial para que podamos seguir brindándote contenido relevante e inspirador.